clase número 11. En esta oportunidad vamos a hablar sobre teoría de juegos. Esta es la última clase que tenemos sobre estructuras de mercado. Y si bien es cierto, solamente vamos a hacer una introducción a todo el mundo de teoría de juegos, hay cursos especializados en esto más adelante en la carrera, es bueno que ustedes puedan tener una noción de cómo se analiza el comportamiento estratégico de los agentes. Y esto es fundamental en las decisiones de empresas cuando compiten. Como vimos en la clase anterior, cuando analizábamos en modelos de competencia imperfecta, donde habían pocos productores, que se generaba una interacción estratégica entre decisiones de producción o decisiones de precio, y que dependiendo de la estructura del mercado, las características del mercado, productos homogéneos, productos diferenciados, podían existir distintos tipos de equilibrio. El mundo de la teoría de juegos no solamente se aplica a analizar el comportamiento estratégico de empresas cuando son competidores, en un mundo con pocas empresas, sino tiene una amplia gama de aplicaciones en todo lo que tenga que ver con comportamiento estratégico derivado de las interrelaciones que existen entre los agentes y las acciones que estos toman. Tiene aplicaciones en el mundo de la ciencia social, de la ciencia política, en términos de decisiones militares, ¿no? La carrera armamentista es explicada como un proceso de relaciones de dependencia entre dos países que deciden armarse para reflejar cierto poder estratégico. En general, cualquier situación de negociación entre agentes requiere un análisis de su comportamiento estratégico. En esta clase nosotros primero vamos a dar unas cuantas definiciones sobre teoría de juegos, después vamos a analizar juegos estáticos, y en lo que son juegos estáticos vamos a dar tres ejemplos. El primero es el más famoso, el dilema del prisionero, que es un juego entre dos agentes que tienen que escoger si cooperan o no cooperan, y en función de eso hay unos resultados. El segundo juego que vamos a analizar es el de Matching Pennies, o el juego de, traduciendo esto un poco al español, es de identificar monedas, si nos sale cara o sello, si escogemos cara o sello. Y finalmente el modelo de Hotelling, que es un modelo aplicado directamente a competencia empresarial en el mundo de fijación de precios, muy similar, vamos a ver, al modelo de Bertrand. Y finalmente vamos a terminar con juegos dinámicos, donde vamos a analizar un juego del ultimátum, que es un juego muy famoso, y luego este dilema del prisionero de manera iterada, ¿no? De manera repetida. Esos van a ser los temas que vamos a tocar en la clase de hoy. La teoría de juegos nos da un conjunto de herramientas que nos permiten analizar comportamiento estratégico de agentes que interactúan entre ellos y cuyas acciones afectan al resto de los jugadores, y por lo tanto ellos terminan también reaccionando. La teoría de juegos, como mencionamos en la introducción, es fundamental en una serie de disciplinas, no solo la economía, ciencias políticas, ciencias sociales, el ejército y cualquier cosa que tenga que ver con negociación entre distintos agentes o jugadores. La primera definición es la de juego. Y un juego es una competencia entre agentes, o también llamados jugadores.
Los elementos fundamentales de un juego son los siguientes. Primero, número de jugadores. ¿Cuántos agentes, cuántos jugadores están participando en esta competencia? Segundo elemento importante, las acciones que puedan tomar. Estas acciones pueden ser discretas, cooperar, no cooperar o continuas. ¿Dónde pongo yo el nivel de precios sabiendo que tengo un competidor que también va a colocar un precio? Y evidentemente es una decisión sobre un intervalo continuo, ¿no? Pero lo fundamental es conocer las acciones de los jugadores. Tercer elemento fundamental en un juego, las estrategias. ¿Qué estrategias van a tomar los jugadores, cada uno de los jugadores, en función de lo que están haciendo los otros jugadores? Y finalmente, la utilidad o pagos que reciben los jugadores en función de las estrategias que han seguido y de las estrategias que han seguido el resto de jugadores en este esquema, ¿no? Estos son los elementos fundamentales en un juego. El supuesto fundamental que nosotros tenemos es que cada uno de los jugadores conoce esto y que cada uno de los jugadores intenta maximizar su utilidad, intenta maximizar su pago final, ¿no? Ese es el supuesto fundamental que ha seguido todo este curso de teoría de precios. Nosotros podemos tener distintos tipos de juegos. Nosotros podemos tener juegos estáticos. Los juegos estáticos son juegos que se resuelven en un solo periodo y tenemos un movimiento, una decisión instantánea, coincidente entre los distintos jugadores. Nosotros también podemos tener juegos dinámicos. Los juegos dinámicos son aquellos juegos en los cuales un jugador mueve primero, toma una decisión y secuencialmente viene la decisión de un segundo o después un tercer jugador, ¿no? Tenemos varias etapas en un juego, o tenemos un juego estático que se repite en el tiempo, ¿no? Y los equilibrios y las estrategias que se tienen en cada uno de estos juegos, si son juegos instantáneos, estáticos o juegos dinámicos repetidos, son distintas. Y eso es lo que nos da un poquito la necesidad de analizar en profundidad estrategias de jugadores, tanto para juegos estáticos como para juegos dinámicos. También podemos tener estrategias puras. Las estrategias puras son decisiones que se toman sobre determinada acción con certeza. Yo decido girar, yo pongo mi precio en 100 soles la unidad, ¿no? Son decisiones puras, son estrategias puras. Pero podemos tener también estrategias mixtas. Las estrategias mixtas deciden una estructura de probabilidad sobre distintas acciones. Un 50% de las veces voy a tomar la acción A y un 50% de las veces voy a tomar la acción B. ¿Por qué surgen estos? Porque no tenemos equilibrios con estrategias puras. Entonces, luego de estas definiciones que nos dan el marco conceptual para poder atacar los problemas, vamos a entrar a analizar los juegos estáticos. Los juegos, nosotros podemos tener dos tipos de representación. Vamos a tener la representación normal y luego la representación o forma extensiva en la presentación del juego. Primero vamos a analizar la forma normal de representar un juego. Tenemos al jugador 1 y luego al jugador 2. Vamos a analizar un juego con solamente dos jugadores.
Y en esta matriz lo que vamos a reflejar son las acciones. Por ejemplo, el jugador 1 tiene la acción A1 o la acción A2. Y el jugador 2 tiene la acción B1 o la acción B sub 2. Los jugadores tenemos las acciones. Luego, las estrategias van a estar en función de los pagos, la utilidad, la remuneración que obtengan cada uno de los jugadores en función no solo de sus acciones, sino de las acciones que está tomando el competidor o el otro agente. En este primer cuadrante, cuando el jugador 1 toma la acción A1 y el jugador 2 toma la acción B1, los pagos para el jugador 1 serán alfa 1,1 y para el jugador 2 será beta 1,1. Entonces, el primer número que tengamos en estos cuadrantes siempre se va a referir a la utilidad, pago, remuneración, lo que se lleva el jugador 1. Y el segundo número siempre se va a referir a lo que se está llevando, a lo que obtiene el jugador 2. Por simetría, cuando el jugador 1 toma la acción A1 y el jugador 2 toma la acción B2, el pago será alfa 1,2 para el jugador 1 y beta 1,2 para el jugador 2. Aquí pondremos alfa 2,1, que es el pago para el jugador 1, y beta 2,1, que es el pago para el jugador 2. Y finalmente tenemos el pago para el jugador 1 cuando toma la acción A2 y el jugador 2 toma la acción B2 y finalmente lo que recibe el jugador 2, que es beta 2,2 cuando él toma la acción B2 y el jugador 1 ha tomado la acción A2. Esta es la representación normal, la forma normal de un juego. Luego tenemos la forma o representación extensiva. Y aquí partimos de un árbol donde tenemos al jugador 1 y el jugador 1 toma la acción A1 o la acción A2. Aquí tendremos al jugador 2 y el jugador 2 toma acción B1 o acción B2. Eso cuando el agente 1 toma la acción A1 y si el agente 1 toma la acción A2 tendremos igual las acciones del jugador 2. Evidentemente al final de cada una de las ramas de este árbol tenemos los pagos, las utilidades, las retribuciones de cada uno de los jugadores. Vamos a ponerle entre paréntesis los pagos. En cada una de estas formas o representaciones tenemos jugadores, acciones, ¿no? Cada una de las líneas que vamos siguiendo en ese árbol y finalmente los pagos. Las estrategias van a ser al final parte del juego, parte de la interacción de estos agentes que nos van a llevar a un equilibrio, ¿no? Y vamos a analizar estos tipos de equilibrio más adelante. Si ustedes se fijan, aquí he puesto una
línea cortada. Eso quiere decir, esa es la convención para decir que las acciones del jugador 1 y del jugador 2 se toman de manera instantánea, de manera coincidente. Si nosotros borramos esta línea, estamos dando a entender en la representación que el jugador 1 toma la decisión primero y después, en una segunda etapa, secuencialmente, el jugador 2 toma decisión. Las formas normales se usan solamente para juegos estáticos. Las formas extensivas se usan para juegos dinámicos. Evidentemente, cuando es un juego dinámico, como mencioné, no debemos tener esta línea cortada. Las estrategias, como se mencionó anteriormente, pueden ser puras. Yo escojo la estrategia, la acción A1, dado que el jugador 2 está tomando B2, o pueden ser mixtas. Yo voy a jugar con una probabilidad X A1 y con una probabilidad 1 menos X A2. Y si es una estrategia mixta la que está asumiendo el jugador 1, el jugador 2 decidirá si toma una estrategia pura, jugar B1 por ejemplo, o una estrategia mixta, imputarle probabilidad a cada una de sus acciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos algún tipo de juego